su santo nombre. Solo hay uno digno de recibir la gloria y el honor. Solo tú, Jesús, Rey y Salvador. Bendice alma. Bendice alma mía al Señor tu Dios, y bendice todo mi ser su santo nombre. Solo hay uno digno de recibir la gloria y el honor. Solo tú, Jesús, Rey y Salvador. Bendice alma. Bendice alma mía al Señor tu Dios, y bendice todo. Caminar contigo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que hables al corazón nuestro hoy y que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, Señor, a la voz tuya, Espíritu Santo. Háblanos, instrúyenos, corrígenos. Por favor, Señor, queremos escucharte. Queremos oírte hablar, Señor. Habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy terminamos la primera epístola de Pedro. Hoy es los últimos versículos y daremos por terminado este estudio tan bonito, tan interesante. Yo sé que la mayoría no lo ha visto completo, porque claro, no siempre pueden venir todos, no siempre pueden estar todos, pero ha sido muy edificante, muy profundamente edificante estudiar toda esta epístola. En los próximos, lo siguiente que haremos será estudiar otra epístola completa. Los jueves lo vamos a dedicar, cada vez que yo enseñe, iremos en una línea continua, en un libro de la Biblia, para que tengamos una visión general de la Biblia, una visión amplia de la Biblia, para que no tengamos ideas de versículos sueltos de la Biblia, sino que podamos estudiar la Biblia en orden, sistemáticamente, que es de mucha bendición. Dicho esto, vamos a ir hacia el pasaje. ¿Se dan cuenta ustedes que el pasaje, el último versículo, vamos a mirar desde el capítulo 5, versículo 12? Capítulo 5, versículo 12. Ustedes se darán cuenta que son 3 versículos lo que nos falta. Los que tienen la Biblia Reina Valera y la tienen allí en papel, o creo que casi todas las traducciones en papel, coinciden en que estos últimos 3 versículos son las salutaciones finales. Las epístolas tienen una estructura y dentro de la estructura, al principio se encuentran las palabras de introducción que diríamos, ¿sí? Los saludos, las palabras de introducción, y al final tenemos una cosa que se llama los saludos finales o las salutaciones finales. Esto es si ustedes miran todas las epístolas, tanto de Pedro, Juan, todos están estructuradas de esa forma, porque era la forma como se hacían las epístolas en esa época. Y nos corresponde la salutación final, ¿sí? Es importante recordar que como dice la Escritura misma, toda la Escritura es inspirada por Dios, inclusive las salutaciones. Inclusive los saludos finales son inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que inclusive en los saludos finales hay mensaje de parte de Dios. Hay algo que Dios quiere decir inclusive en los saludos finales. Y esto es importante recordarlo porque, hermanos, a veces la gente cuando ve allí saludos finales ya le pierde como mucho el interés y no lo mira con detenimiento. Entonces es importante recordar
que toda la escritura ha sido inspirada intencionalmente por el Espíritu Santo. No podemos perder de vista eso. Aunque tenga la estructura de una epístola construida de una forma muy humana, ¿sí? Un saludo, un contenido, una despedida, aunque la estructura de las epístolas parezca muy humana, el contenido, la dirección del Espíritu Santo es inspirada. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y ver toda la Biblia, la bienvenida y el final, verlo desde esa perspectiva. Cuando lo vemos así, entonces es cuando tenemos la capacidad de descubrir lo que el Espíritu Santo quiere decir, inclusive en una despedida, en una salutación final. ¿De acuerdo? Bien. Así que pensando en esto, capítulo 5, versículo 12, 13 y 14. Y ahí termina. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer los 3 versículos, pero luego los vamos a mirar uno a uno, los 3 versículos. ¿De acuerdo? Entonces dice así. La despedida, la salutación final termina de esta forma, o empieza de esta forma. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Sí? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Acordaos unos a otros con ósculo, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Qué bonito. Muy bonito. Hay algunas cosas muy interesantes en esta salutación final. Es una salutación estándar, ¿sí? Una salutación estándar. Los apóstoles suelen despedirse en sus epístolas mencionando a quienes le ayudaron a desarrollar la epístola, quienes a lo mejor la transportaban, quienes estaban con ellos en ese momento, y luego suelen enviar saludos a personas puntuales o a la iglesia en general. En este caso, Pedro menciona a una persona de quien se refiere en esos términos, por conducto de. Esto quiere decir que la epístola es enviada a través de una persona que se llamaba Silvano. ¿Sí? Ahora, yo quiero que ustedes piensen por un momento en la importancia de la tarea de Silvano. ¿Sí? Imagínense que ustedes compran una Biblia en España, ¿sí? Y la quieren enviar como regalo a alguien de otro país y lo envían con un amigo o familiar que va para su país. Entonces usted compra una Biblia y dice, quiero que lleves esta Biblia a mi padre, a mi madre o a mi hermano que está en Colombia, en Venezuela, en Honduras, Guatemala, donde sea, y usted la envía con mucho cariño, ¿sí? Pero usted esa Biblia puede enviarla con mucho cariño, pero puede enviarla con una confianza de que, bueno, si se pierde, pues bueno, compramos otra, ¿sí? Me voy a molestar un poco porque la enviaba con cariño, me costó 30, 40 euros, pero usted no piensa en que, ¿ahora qué voy a hacer? No hay más Biblias en el mundo, era la última Biblia que quedaba. Usted no piensa en eso, ¿sí? Le dará un disgusto, pero no está pensando en esos términos. Pero en esta ocasión sí que era muy importante que la tarea que iba a cumplir Silvano, porque Pablo, al final hay en el versículo, como por la mitad del versículo 12, Pedro dice, os he escrito brevemente. Lo de brevemente no es tan brevemente porque ponga todo eso con letra escrita a mano, ¿sí? Yo me imagino que era como hubiera estado en un rollito o en un cuadernillo, como fuera, no era como nosotros lo tenemos aquí, ¿sí? Es que son 5 capítulos. Entonces yo pienso en cómo sería si no fuera brevemente. Sería como una de Corintios, 16 capítulos, algo así, o sea, como Romanos, que tiene también otro montón de capítulos.
él dice brevemente, pero el contenido, ¿a dónde iba a llegar la epístola? Exactamente la función de Silvano no podemos decir que era exclusivamente dirigida a llevar la carta, porque también se piensa que le ayudó en una tarea que se llamaba copista, ¿sí? O escriba, que era quien ellos dictaban y luego había una persona que escribía lo que dictaban. Por ejemplo, Pablo era muy ayudado en esa tarea, por ejemplo, por Tito o por Lucas. Eran personas que le ayudaban Pablo dictaba y ellos escribían, ¿sí? Por eso ustedes van a encontrar en algunas epístolas que Pablo dice, la salutación la escribo con mi propia mano. ¿Lo han leído? Pablo dice, la salutación la escribo con mi propia mano, porque en la epístola casi nunca la escribían ellos mismos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, que fuera el encargado de llevar la epístola o ayudarle a redactar o a escribir lo que Pedro iba dictando, en cualquiera de los dos casos, la tarea era de mucha responsabilidad, porque no había un montón de epístolas de Pedro, había una epístola de Pedro en ese momento. Luego con el tiempo se harían copias de la epístola de Pedro hasta llegar a como la tenemos nosotros hoy día. Pero en ese momento había una copia de la epístola de Pedro, la que Pedro escribió, ¿sí? Y había que entregarla, porque tenía un mensaje, y escucha esto, un mensaje de vida o muerte. Un mensaje de vida o muerte. O sea, era una locura el trabajo que tenía que desarrollar Silvano. Era muy fuerte su función, ¿sí? Por esta razón, Pedro hace una descripción del carácter de Silvano. Y aquí es importante, porque no cualquier persona puede tomar tareas importantes. No cualquier persona puede asumir las tareas del reino de Dios. No cualquier persona puede tomar sobre sus manos las responsabilidades importantes que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con el desarrollo, el cuidado de la iglesia, que tienen que ver con el avance de la iglesia. Pedro nos dice quién le ayudó, pero también nos dice cómo era el carácter de quien le ayudó. Elegir quién ayuda en la iglesia parece una tarea sencilla, pero no es tan simple como podríamos pensarlo. Porque Pedro no habla de las cualidades de Silvano en habilidades como es un chico muy rápido para ir de un lugar a otro y llevar la epístola. No es muy rápido, es muy rápido escribiendo, rápidamente moja la pluma y rápidamente ya está escribiendo. No habla de sus habilidades, porque las habilidades a veces nos sorprenden. Las habilidades a veces nos llaman la atención y a veces las habilidades son como el punto de partida para poner a alguien a cumplir una función dentro de la iglesia. Haz esto porque eres capaz. Haz esto porque tienes la capacidad. Haz esto porque tienes la habilidad. Pero Pedro, cuando habla de Silvano en esta tarea tan importante, Pedro tiene una cosa en mente respecto a Silvano, su carácter. ¿Sí? Mirar el texto. Pedro dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano que fiel. ¿Mm? ¿A quién ponemos en esa tarea? Tengo dos personas, una muy capaz, pero muy responsable, o tengo a otra que es muy capaz, que no es tan capaz, que a lo mejor no es tan hábil, pero es fiel. Pero es fiel. ¿Mm? Es que eso es lo importante de esto. Es lo importante. Pedro no está pensando en alguien que llene un espacio. Pedro no está pensando en alguien que tape un hueco en una tarea. Pedro está pensando en alguien
que más que hábil, más que capaz, tenga un carácter correcto para una tarea importante. Era muy importante la tarea de Silvano. Solamente había una epístola de Pedro. La confianza para ayudar a redactar esa epístola tenía que ser máxima, porque iban a hablar inspirados por el Espíritu Santo. No valía alguien que se moviera por sus emociones. No valía alguien que se moviera por intereses. No valía alguien que estuviera hoy, mañana, que estuviera hoy sí y mañana no. Pedro está pensando en alguien fiel. Y estos tiempos nuestros carecen de personas que tengan este perfil de carácter definido. Porque este perfil de carácter es el que dice que puedes entregar una tarea importante a alguien y va a dar su vida por cumplir esa tarea. Va a estar empeñado en cumplirla. Va a caminar en ella contra viento y contra marea porque sabe que tiene una tarea importante entre manos. Entonces, no hablamos de gente capaz, hablamos de gente fiel. La Biblia reduce la capacidad a su mínima expresión, porque cuando la Biblia habla de los que sirven a Dios, Pablo utiliza esta idea y la desarrolla de esta forma. Pablo dice que el Señor nos capacita, más exactamente dice, nos hace competentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no se trata de ser capaz, se trata de ser fiel, porque si eres fiel, Dios te hace capaz. ¿Sí? Entonces, a veces cuando estoy pensando en alguien para desarrollar una tarea, yo a veces escucho, pastor, es que yo sinceramente, pero a lo mejor he visto que es una persona fiel, que lleva viniendo a la iglesia constantemente, que está allí, que ama a la iglesia, que ama al Señor. Y entonces dice, yo no. Y yo digo, sí, tú sí. ¿Por qué? Porque es fiel y el Señor le hará competente. ¿Sí? Y entonces, luego, Pedro se olvida de Silvano, habla de la característica de la epístola. Fíjese cuántas cosas tendría Pedro en mente para decir, cuántas cosas podría decir, y el Espíritu Santo le ha reducido todos sus pensamientos a todo lo que él quería decir. Porque él podía pensar que la epístola podía ser más grande, que quizás podría decir más cosas, ¿sí? Quizás podría decir más cosas. Entonces, Pedro dice, os he escrito brevemente. Esa brevedad, esa expresión de él, de que él tiene la sensación de que lo que ha escrito es breve, es porque muy probablemente él está pensando que pudo decir más cosas, que la epístola pudo ser más amplia, pero el Espíritu ha hecho reducir el contenido a lo que el Espíritu quería decir, ¿sí? Y ya luego habrá epístolas más amplias, pero lo interesante de esto es que esto nos dice, para cualquier epístola de la Biblia, esto nos dice que el Espíritu está al control o estuvo al control de todo lo que se tenía que decir. No era más ni era menos. Pedro tenía muchísimas ideas más. Él se imaginaba que la epístola podría llegar a tener el tamaño de una de las epístolas de Pablo. Porque Pedro habla en la segunda de Pedro, Pedro menciona las epístolas de Pablo, ¿sí? En la segunda epístola. Entonces Pedro a lo mejor está pensando, comparado con Pablo, esta ha sido una epístola pequeña, ¿sí? Una breve epístola. Y esto es un indicador muy bueno, de que Pedro ha sido capaz de limitar sus pensamientos a la voluntad inspiradora del Espíritu Santo. ¿Sí? Cómo poder escuchar al Espíritu de Dios, para decir lo que hay que decir exactamente. Yo digo a las personas que están empezando a predicar, no podemos decir todo lo que queremos decir en un solo mensaje. Vamos a limitar el mensaje a la voz del Espíritu Santo. Entonces ahí hay que tener un grado de sensibilidad espiritual
para entender la limitación que el Espíritu Santo quiere poner para que el mensaje tenga claridad y puntualidad. Es decir, el mensaje sea puntual. Porque la epístola de Pedro es una epístola puntual. La epístola de Pedro es una epístola puntual. Es una epístola que dice lo que tiene que decir. No va más allá ni más acá. Tiene la brevedad exacta con el contenido que el Espíritu Santo quería revelar a Pedro. La tercera cosa importante de este versículo es que yo no sé si ustedes recuerdan los que estuvieron desde el principio en esta enseñanza. Ustedes no sé si fueron conscientes al principio que mencionamos muchas veces este versículo como la introducción de la epístola, porque es en esta parte, en este versículo 12, en el que Pedro extraordinariamente lanza el propósito de la epístola. Cuando una persona escribía una epístola, lo normal es cuando nosotros vamos a escribir, mira, te estoy mandando este mensaje porque el propósito va al principio. Pero extraordinariamente Pedro nos pone el propósito al final. Y Pedro menciona, no voy a redundar mucho aquí porque lo dije mucho al principio, pero Pedro dice, os he escrito brevemente, y ese escrito brevemente tenía dos intenciones: amonestar y testificar de que la fe y la gracia en la que esa iglesia estaba era la gracia verdadera. ¿Sí? Era la gracia verdadera. ¿Por qué, hermanos? ¿Esto por qué es tan importante? Esto es muy importante porque cuando hay crisis o situaciones que ponen en juego la existencia de la iglesia o ponen en juego la vida espiritual, la espiritualidad de alguien, es importantísimo siempre recordar que aunque la tormenta sea muy fuerte, aunque el caos sea muy fuerte, siempre recordar que pase lo que pase, he creído en lo correcto. He creído en lo correcto. Quiero mencionar, por ejemplo, yo no sé si alguna vez han leído el Salmo 73. El Salmo 73 es un salmo de un profeta que se llamaba Asaf. Y Asaf dice unas cosas muy interesantes en ese salmo. Pero el punto de partida es que además es un salmo muy auténtico, muy desgarrador, en el que el salmista se abre en canal y expresa su propia desgracia. Entonces él dice que es un salmista que dice que pasó por un proceso de envidia de lo bien que le iba a la gente rica. Léanlo, el Salmo 73. Él veía a los ricos y se le llenaba el alma de amargura. Se le llenaba el alma de amargura. Sentía tanta amargura que en una parte del Salmo 73, Asaf dice, en vano he limpiado mi alma. Es como si nosotros a día de hoy dijéramos, en vano me he arrepentido y en vano he entregado mi vida al Señor porque me sigue yendo igual de mal en la vida. ¿Sí? A lo mejor esto que he creído no es lo verdadero y no es lo que me han dicho, no es tan bueno como me han dicho, no es tan cierto como me lo han querido pintar. Y en toda la crisis que vivía la iglesia, en toda la crisis, en todos los sentidos, político, social, económico, toda la persecución tan brutal que esta iglesia perseguía, toda la epístola fue escrita para amonestar y recordarle a la iglesia que a pesar de toda esa tormenta, la gracia en la que ellos habían creído era la gracia verdadera. Era la gracia verdadera. A veces como pastor, he escuchado a personas decir como, mira, a mí ese cuentico de los evangélicos, a mí eso no, porque cuando yo empecé a ir allí me empezó a ir peor en la vida. A mí me empezó a ir y comienzan a soltar pestes del evangelio, primero porque nunca lo han entendido y segundo porque cuando la vida les comenzó a pasar momentos y situaciones difíciles, comenzaron a dudar de la fe en la que habían creído. Y Pedro, muy, muy certeramente, apunta en toda la epístola, cuando dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y recordándoles, dando testimonio de que esta gracia en la que están es la gracia verdadera.
Fíjense, eso nos dice que durante cada letra, cada palabra, cada sílaba, cada párrafo que Pedro escribió, Pedro estaba pensando en que todo lo que la iglesia viviera a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel individual, a nivel congregacional, en todos los sentidos, todas las luchas, todas las dificultades, ellos no podían olvidarse de que estaban en la gracia verdadera. Lo que debería ser la introducción ha sido puesto en el saludo final, muy estratégico, muy bien pensado, ha sido puesto de una manera majestuosa, magistral. El Espíritu Santo reteniendo las ideas de Pedro y llevándolas y acomodándolas en el lugar indicado y diciéndoles, todo lo que les acabo de decir, todo esto que les he dicho anteriormente en esta breve epístola es para amonestarles y recordarles que pase lo que pase, ustedes están en la gracia verdadera. Wow. Esto es una estrategia del Espíritu Santo increíble. Una estrategia increíble. Pero eso lo entiendes cuando lees toda la epístola. Cuando lees la epístola y la lees con sentido, y le pones sentido, y lees párrafo por párrafo, y entiendes de qué va cada capítulo, y al final, cada página, cada letra, cada línea, y al final llegas ahí, llegas a este versículo, y dices, Pedro tiene razón. Ah, tiene razón. Porque aquí habla de la prueba, habla de la iglesia, habla de Roma, habla de, o sea, de cuánto tema ustedes puedan imaginarse, está mencionado allí, del sufrimiento de la iglesia. La palabra padecimiento, yo no sé cuántas veces se repite en la epístola, en esta epístola de Pedro, se repite muchísimas veces en esta epístola. Es una epístola muy desgarradora, muy abierta. Pero Pedro al final les dice, todo esto se los he dicho para amonestarles, recordarles profundamente, para moverles el cerebro, para moverles el corazón, para que no se olviden de que han creído en la fe verdadera. Impresionante. Entonces tendremos esos momentos probablemente. Tendrás algún hermano, algún familiar, algún amigo que algún día dudará de su fe, o tú y yo mismos. Entonces allí recordaremos que no nos ha sido prometido un paraíso donde nada malo puede ocurrir, donde no nos ha sido prometido que no pasaríamos por pruebas, no nos ha sido prometida que no tendríamos angustia, no nos ha sido prometido que no lloraríamos y no tendríamos lágrimas, no nos ha sido prometido un camino de rosas. No, todo lo contrario, hemos sido advertidos de que nuestra fe será puesta a prueba, de que nuestra confianza sería pasada por el fuego. Eso es lo que nos ha sido prometido. Ha sido prometido que nuestra esperanza celestial sería probada todos los días, ¿sí? Y que sin embargo no deberíamos olvidar que la fe que hemos creído es la verdadera. Versículo 13. Aquí ya es una despedida, cambia abruptamente de tema, de pensamiento, y dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Vale. La iglesia que está en Babilonia. Escuchar. Es muy probable que no hubiera ninguna iglesia en Babilonia. Pero muy probable que no hubiera ninguna iglesia en Babilonia. ¿Recuerdan ustedes? Pensar en esto un momento. A la iglesia que está, ¿cómo dice? La iglesia que está en Babilonia, es muy probable que no hubiera ninguna iglesia en Babilonia. ¿Habían leído alguna vez este versículo? ¿Habían pensado en esto? La iglesia que está en Babilonia. A ver, voy a ponerles un poco en contexto.
Babilonia, recordemos Babilonia. Cuando pensamos en Babilonia, ¿cuál es el pensamiento más fuerte que tenemos? Daniel, ¿no? Daniel, sus tres amigos, ¿sí? El Nabucodonosor, porque en ese momento de Daniel, Babilonia era un imperio poderosísimo, el imperio más poderoso de la tierra. Cuando los judíos piensan en Babilonia, Pedro era judío, cuando los judíos piensan en Babilonia, ¿qué se les viene a la mente? ¿Mm? Cuando los judíos piensan en Babilonia, ¿qué se les viene a la mente? Piensan que Babilonia un día entró a Jerusalén y mató todo lo que se encontró en el camino. Y a la otra mitad se los llevó cautivos. Cuando un judío piensa en Babilonia, un judío piensa en destrucción y muerte. Pregúntale a un judío, ¿qué piensas cuando te digo el nombre Hitler? Ya ellos no pensarán lo mismo que tú y yo. No, a mí me dicen Hitler y yo pienso en el holocausto. A ellos les dicen Hitler y piensan en dolor. Piensan en muerte de su familia, de su gente. Pero cuando a un judío le mencionan Babilonia, el judío entiende lo que es Babilonia. ¿Sí? Lo que es Babilonia. Ningún judío podía referirse a Roma directamente. Entonces la iglesia de esa época, para referirse a Roma, utilizaban metafóricamente el nombre Babilonia. ¿Sí? Babilonia. ¿Quién llevó a Pedro preso a la isla de Patmos? ¿A quién he dicho? A Juan. ¿Quién llevó a Juan preso a la isla de Patmos? ¿Qué imperio? Roma. ¿Sí? Un emperador, si no recuerdo mal, Diocleciano. ¿Sí? Le llevó preso a Roma. ¿Quién ponía a los cristianos en la arena del circo romano? Roma. ¿Quién ponía a los cristianos como antorchas incendiados que alumbraban las calles de Roma? ¿Quién acusó a los cristianos de incendiar Roma para poder perseguirlos? Nerón, el emperador Nerón. Mirar este versículo. Mirar este versículo. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ¿ha caído qué? La gran Babilonia. Juan, en visión del Espíritu Santo, vio la caída de Roma. Vio la caída de Roma. Pero al igual que en muchos pasajes de Apocalipsis, ellos hablan en sentidos metafóricos, figurados y simbólicos. Y utilizar la palabra Babilonia para referirse a Roma era la forma como ellos evitaban que los romanos se enteraran lo que ellos pensaban de Roma. Entonces, la palabra Babilonia, ellos entendían que era Roma y que se utilizaba esa palabra de manera simbólica o metafórica. Porque en ese momento, ahora esta es una información importante, en ese momento Babilonia sí que existía todavía como ciudad, pero era una ciudad absolutamente en decadencia. Babilonia no tenía ningún poder, Babilonia no tenía ninguna historia, no tenía ningún poder histórico en ese momento, Babilonia no tenía ninguna fuerza cultural, nada. Babilonia existía en alguna parte del mapa y mucha gente se había ido de Babilonia porque cayó en una absoluta desgracia. Babilonia ya no era un imperio en el primer siglo de la iglesia cristiana. Ahora el imperio que llegaba casi a todo el mundo era Roma. Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia os saluda.
era la iglesia de Roma. Y había una iglesia, escuchar esto, había una iglesia en medio de un imperio como Babilonia. Ser cristiano allí era de vida o muerte. De vida o muerte. Literalmente, no es una exageración. Ayer yo estaba hablando con la gestora de la iglesia para unos temas y estábamos hablando de cómo está cambiando la situación política para las iglesias en España. ¿Sí? Está cambiando mucho. Pero, sin embargo, ella decía, está cambiando mucho, pero aún estamos bien en comparación con países donde hasta decir el nombre de Cristo puede representar tu muerte o prisión. Hay países así, ¿sí? Y así era Roma, la gran Babilonia. Era la manera de entender para ellos. Somos una iglesia que existe bajo una presión horrible, horrible, bajo una presión horrible. Y ellos existían bajo esa presión física, es decir, ellos no podían caminar libres por la calle diciendo soy cristiano, sus cultos no podían ser públicos, su manera de expresar su fe era atacada y ser descubierto como cristiano podía representar su muerte. Por eso ellos se refieren a Roma como la gran Babilonia, como la gran Babilonia. Y en medio de toda esta gran crisis, en medio de este gran conflicto tan difícil, Pedro dice la siguiente palabra tan increíble. ¿Cuál es? El versículo 13. ¿Qué dice? La iglesia que está ¿en qué? Hermanos, esto no tiene mucho sentido para nosotros 2000 años después. Pero a los oídos, escuchar esto, a los oídos de un creyente bajo el peso del poder del imperio de la gran Babilonia, Roma, que un apóstol del Señor venga y le diga, no es un buen momento para la iglesia, nos quieren matar a todos, pero somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor, elegida juntamente con vosotros. Esta palabra elegida, por favor no se confunda, no se dejen confundir nunca, porque esta palabra elegidos no tiene nada que ver con predestinación ni nada de esos rollos. Esta palabra elegido tiene que ver con la posición que representamos y lo que somos en medio de un mundo hostil. Y nosotros no podemos olvidar que literalmente nosotros como iglesia en Occidente no tenemos una persecución aplastante de manera física, pero tenemos una persecución ideológica horrible, horrible. Tenemos una persecución ideológica horrible, muy horrible. Es decir, vamos a ser juzgados y perseguidos no por lo que decimos ser, sino por lo que pensamos en contrariedad o en contraste al mundo actual. Tenemos una persecución ideológica muy fuerte y nos persiguen y nos perseguirán por eso. Nos critican en las redes sociales, nos atacan masivamente en las redes sociales y lo van a seguir haciendo. A los niños de nuestras escuelas les quieren enseñar contra todo registro, les quieren enseñar lo que la agenda progresista de esta generación quiere que nuestros niños tengan en su mente, así sea, así los padres no querramos hacerlo. La iglesia es un enemigo ideológico del mundo. La iglesia es un enemigo ideológico del mundo. Porque si la iglesia dice es que esa no es la voluntad de Dios, pueden meternos hasta presos por eso. Podemos tener multas por eso. ¿Sí? Ustedes saben lo que se llama, ustedes han escuchado alguna vez una cosa que se llama la terapia de conversión. No, yo les voy a explicar rápidamente lo que es la terapia de conversión, para que ustedes entiendan la crisis ideológica en la que estamos entrando cada vez con más fuerza. Imagínense, voy a decirlo aquí, no sé si luego me van a vetar en YouTube,
Pero escuchar esto. Imagínense que hay un chico de 16 años que viene a hablar conmigo. Y ese chico de 16 años me pregunta a mí y me dice, pastor, yo tengo dudas en cuanto a mi identidad sexual. ¿Usted qué piensa? Y entonces yo le digo a ese chico, mire, yo pienso que la Biblia dice esto, yo no puedo decir otra cosa que no sea la Biblia. ¿Sí? Él se va a su casa, él vino a tener esa conversación conmigo y le dice a su padre, a su madre, a su tío, su primo, el que sea, y le va a decir, estuve hablando con el pastor sobre esto, aquello y lo otro, y el pastor me ha dicho esto y esto y esto y esto. Puede ir a denunciarme, puede ir a denunciarme porque está prohibida la terapia de conversión. Y entonces él va a decir que yo lo metí en una terapia, o sea, su familia, mayores de edad, porque él es un menor de edad, su familia va a decir que yo estoy intentando cambiar su identidad a través de una terapia de conversión. Él ha venido a mí, él ha venido a mí, ¿sí? Pero puedo ir preso. En Canadá había unos hermanos que tenían una, una, una empresa de decoración de fiestas y tartas, ¿sí? Y ellos tenían esa empresa. Entonces vino una pareja a decirle, queremos hacer nuestra despedida de soltero y queremos que nos hagan una tarta, pero queremos que la tarta tenga la forma de un pene, ¿sí? Ellos dijeron, no podemos hacerlo. Les denunciaron y llegó hasta el juez y les han puesto una multa grandísima y les han librado. Así funcionan los estados en Canadá. En Canadá. Y esto va cada vez a mayor. Esto va cada vez a mayor. ¿Sí? Hay algunos países que tienen una cosa que se llama la ley de objeción de conciencia, que nos permite decidir por objeción de conciencia si casamos a parejas del mismo sexo o no. Podemos decidirlo. España es de los países que nos permite decidir si lo hacemos o no. Pero hay países que no lo permiten. Y que si una pareja del mismo sexo va ante un pastor a decirle quiero que nos case, el pastor está en la obligación legal de hacerlo. Luego su obligación moral le va a decir que no, pero eso le va a traer unas consecuencias. ¿Sí? Pablo dice, os saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Porque nunca, nunca, en medio del peso que representa la gran Babilonia, el poder del peso que representa la gran Babilonia, nunca la iglesia debe olvidarse lo que es. La iglesia es la elegida de Dios para hacer luz en el mundo, para hacer sal de la tierra, para mostrar el rostro de Cristo, para mostrar el evangelio del Señor. La iglesia es la elegida. Esas dos frases parecen desconectadas, pero el hecho, esto me encanta, el hecho de que el Espíritu Santo haya dirigido a Pedro a poner la palabra Babilonia y luego seguida la conexión entre esas dos palabras es todo lo que les acabo de decir. Cuando el enemigo ponga presión sobre tu corazón, cuando el enemigo ponga presión sobre tu vida, cuando el enemigo ponga peso y carga sobre tus hombros, cuando la vida ponga carga y peso sobre tus hombros, no te olvides que eres parte de la iglesia elegida. Esa frase elegida suena sectaria, ¿sí? Usted va y alguien le dice, no, yo soy de la iglesia elegida. ¿Una secta? ¿Una secta? Esa expresión suena así. No, pero tú te congregas en tu iglesia que no, mi iglesia es la iglesia elegida. ¿Una secta? ¿Sí? Nunca lo diga, pero sépalo usted. Sépalo usted. Sépalo en su corazón. Cuando el enemigo le ponga una carga difícil de llevar, cuando la vida le esté aplastando, cuando la gran Babilonia le esté aplastando, recuerde quién es usted. No se lo olvide. Recuérdelo. Termino con esto. Versículo 14. Saludaos unos a otros
con ósculo ¿de qué? Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Miren, en Asia Menor, que tiene una cultura grecorromana, la cultura romana y la cultura griega, helénica, se juntaron, ¿sí? Hicieron las paces. Y Grecia aportaba la cultura y Roma aportaba el poder. Y se juntaron y hicieron lo que se llama el imperio greco-romano. Roma pone el poder, Grecia pone la cultura. Y dentro de esa cultura pues habían cosas que compartían. Y una de las cosas que compartían tan sencillas era la forma de saludar. Era la forma de saludar. ¿Quién iba a pensar que hay una enseñanza hasta en eso? Pero era la forma de saludar. Era una cosa muy normal. Entonces habían saludos dependiendo quién con quién. ¿Sí? Dependiendo quién con quién. Por ejemplo, una persona plebe no podía saludar a la monarquía de la misma forma como se saluda a un amigo, ¿sí? Los familiares y amigos muy cercanos se saludaban de una forma. El saludo más habitual era con la mano derecha. Saludar con la mano derecha tenía un significado. Significa, soy amigo, vengo en paz y no tengo armas. No estoy armado. Extender la mano izquierda significaba, te saludo por una simple cortesía, pero no me caes bien. Y no te voy a decir si llevo armas o no. Te lo dejo allí. ¿Sí? Te lo dejo allí. Así que ya sabes si le saludo con la mano izquierda. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, dependiendo quién con quién, se saludaba de beso en la mejilla. Pero no era el saludo de todo el mundo con todo el mundo. ¿Sí? Entonces Pedro dice, quiero terminar esto diciéndoles que aquí dentro, todos ocupamos la misma línea. Y aquí dentro, todos nos saludamos con un beso. Porque no hay nadie más grande que nadie. No hay nadie más grande que nadie. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Punto. ¿Sí? Pablo tenía el mismo pensamiento, pero Pablo dice, como en 4 o 5 de sus epístolas, Pablo dice, saludaos con ósculo santo. Con ósculo santo. El saludo del ósculo santo tiene que ver, mi saludo es un saludo auténtico. Mi saludo es un saludo de un hijo de Dios a otro hijo de Dios. Un beso, sí, un beso en la mejilla. Es un saludo de amor. Escuchar esto. Hay culturas en el mundo que por nada del mundo está permitido besar a la otra persona. En interpretación bíblica, yo tengo que absorber el principio, no el hecho en sí. Porque imagínense, hay una cultura, por ejemplo, en África, que está prohibido que nadie se bese, o sea, nadie se puede dar besos con nadie, ni en la mejilla, de ninguna forma. Está absolutamente prohibido. Entonces tú llegas a África con este versículo y ¿qué haces? ¿Obligar a los hermanos a darse un beso si ellos no lo ven bien? No. El principio no es el beso. El principio es quiénes somos entre nosotros. Ese es el principio. Lo que Pedro entiende que ellos no tienen problema en besarse. Pedro lo sabe, es cultura grecorromana. Pero lo que hay detrás del saludo es la frase, la palabra con que termina. Y en la terminación de la frase es donde está el principio. ¿Sí? Es donde está el principio. Es aquí todos somos iguales. Y la base de nuestro saludo no es quién es cada uno, sino lo que está en nuestro corazón. Y lo que está en nuestro corazón es el punto de partida para la convivencia, para compartir, para vivir, para hacer, para seguir adelante. Ese es el punto de partida. Entonces, si predicásemos este mensaje en una iglesia como esta que les acabo de mencionar, yo diría, hermanos, entiendo que entre ustedes es imposible darse un beso y está bien,
Lo importante es que no olvidemos que lo más importante es que nos amamos y que aquí nadie es más importante que nadie, que todos estamos sentados en la misma mesa. Todos estamos sentados en la misma mesa. Ese es el punto. Y Pedro termina diciendo entonces: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Me encanta. Jesús es el final de esta epístola. La epístola empieza con Jesús y la epístola termina con Jesús. Jesús es el final de la epístola. ¿Sí? Escuchar esto. Jesús dijo: mi paz os doy y mi paz les dejo. Pero yo no os la doy como el mundo la da. ¿Sí? Entonces Pedro dice: todos los que están en Jesús tienen esa paz que Jesús prometió. Esa paz que Él prometió. Los que están en Jesús. El verbo estar allí, el verbo cero estar, que está allí, es el verbo estar. Ese verbo es fundamental. Es fundamental. Y es fundamental porque, escuchar esto, hermanos. No hay cosa más importante en el Evangelio. No hay cosa más importante en el Evangelio que la unidad intrínseca, entre el creyente y su Redentor. Porque el cristianismo, o sea, el creyente no tiene una relación con un Dios al que mira de lejos. Tiene una relación con un Dios con quien convive intrínsecamente. Él está en mí y yo estoy en Él. Él me habita. Él me habita. Yo soy de Él. Soy suyo. Él vive en mí. Vive en mí. ¿Sí? Entonces la intencionalidad del Espíritu Santo al terminar esta epístola es recordar que Él ha prometido paz. No para los que le miran de lejos. No como los griegos o los romanos, que tienen dioses en montañas lejanas, que tienen dioses puestos sobre grandes estructuras y les miran de lejos. Los griegos romanos, así miraban a sus dioses. Les miraban de esa forma. No había vínculo ninguno, relación ninguna entre ellos y sus dioses. Básicamente era una relación de me das y tomo y te doy. Es decir, ¿para qué existía un dios griego? Un dios griego existía para: yo te traigo una ofrenda y tú me cuidas las cosechas. Yo te traigo una ofrenda y tú me acompañas en el desierto, en el valle de la muerte. Yo te traigo una ofrenda y tú evitas que el clima destruya las cosechas. Era una relación entre los griegos y los romanos. Los griegos romanos era una relación con sus dioses, era una relación de toma y dame. Toma y dame. Esa era la relación. Esa era la relación. Cuando un griego romano, un romano griego iba a sus dioses, siempre llevaba una ofrenda para algo y por algo, porque no había ningún vínculo con ese tipo de Dios. ¿Sí? Ningún griego podía decir: oh, Zeus habita en mí. Ningún griego podía decir: Eros habita en mí, o cualquiera de sus deidades. Era una relación básica de toma y dame. Entonces se creaban unas fiestas puntuales en donde los grecorromanos, romanos griegos, griegos romanos, traían sus ofrendas a sus dioses para buscar el favor para las lluvias, para las cosechas, para los hijos, para la descendencia, para lo que fuera. ¿Sí? Nada. Pedro rompe eso, absolutamente los cristianos lo saben,
Y Pedro dice, entonces, al final, miren esto, paz sea con todos los que, ¿qué? Los que estáis en Jesús. Oh, ese no es un Dios como los dioses romanos. Ese no es un Dios como los dioses romanos. ¿Mm? Es un Dios que convive conmigo. Es un Dios que no está en el muro. Es un Dios que no está en un lugar alto y yo tengo que correr a intentar agradarle en ese lugar alto. Él vive conmigo. No es una relación de toma y dame, es una relación de amor. Es un vínculo precioso entre, entre el Creador glorioso y su humilde, pequeña y diminuta creación. ¿Mm? La paz sea con todos los que estáis en Jesucristo. Así con los profetas de Baal, correcto. ¿Sí? Esa es, ese es el escollo, el punto crítico en el que la iglesia, la iglesia romana terminó, la iglesia católica. Alejó a Dios del centro de su vida y puso dioses con nombres de cristianos, pero al mismo estilo de los grecorromanos. Y bajo el mismo principio, un toma y dame, ninguna relación. Yo voy, te enciendo las velas y tú me das. Yo voy, cumplo la penitencia y tú me das. El mismo estilo grecorromano, de ahí viene. De ahí viene. Mm. Hermanos, gracias por participar durante todos estos meses.